Bien, buenos días para todos. Antes que nada, espero que todos se encuentren bien. El, el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro desarrollo. Yo estoy preparando el esquema de lo que es el envío de los datos de cabecera a detalle para hacer la demostración, pero eso lo voy a hacer recién el próximo sábado, debido a que el día de hoy vamos a agregarle a nuestro esquema que ya está funcional. Vamos a agregarle y vamos a conversar un poco sobre agregarle un esquema de seguridad a nuestros envíos de datos. Que sabemos bien que en un ámbito de transferencia de información siempre debemos de tener cierto respaldo, cierto cuidado para evitar que se corrompan dichos datos en el transcurso del ida y vuelta o en el viaje de ida y vuelta entre la petición, entre el cliente y el servidor. Entonces, mientras que yo en la semana termino de armar todo el esquema de lo que va a ser cabecera de detalle, ustedes ya van a poder estar agregándole este esquema de seguridad a sus proyectos. Y no tienen que preocuparse que el esquema de cabecera de detalle va a ser meramente demostrativo, no va a ser inclusivo para su examen final. Entonces, el examen final va a incluir hasta lo que nosotros hagamos de la generación de la parte del esquema de seguridad, que lo vamos a ver el día de hoy. De tal manera que ustedes también tengan por lo menos 2 semanas de tiempo para que lo puedan replicar y para poder hacer las consultas pertinentes sobre ese esquema antes de que llegue la fecha del examen final. Bueno, entonces, habiendo dicho esa pequeña introducción, vamos a proceder a iniciar conversando sobre qué es lo que nosotros le vamos a agregar a nuestro esquema de o qué vamos a plantear como esquema de seguridad. Para empezar, cuando nosotros hablamos sobre protocolo de transferencia de información usando el protocolo REST o usando el protocolo SOAP, el primer punto de seguridad que uno siempre debe de tener en cuenta es que todas las peticiones, todas las transferencias de información tiene que hacerse por un marco de información segura, o sea, tiene que viajar por HTTPS. Nosotros evidentemente a nivel educativo nosotros estamos enviando directamente por HTTP. Yo no tengo una clave de seguridad para agregarle a mis peticiones, ¿verdad? Pero si nosotros esto vamos a implementar, el primer punto que ustedes como desarrolladores o ustedes como líderes de equipo, líder de proyecto, tienen que exigir que la transferencia de información sea a través de un canal seguro. Y ese canal seguro siempre es tener un HTTPS. Entonces, ese es el protocolo de transferencia. Entonces, hoy en día hay un montón de empresas que te generan transferencias seguras, o sea, que te generan llaves para que ustedes puedan agregar a su sitio. Entonces, tener en cuenta ese primer detalle, gente, que tenemos que proteger nosotros nuestra transferencia de información siempre usando un protocolo seguro de transferencia. Entonces, repito, nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Usamos el Postman o usamos nuestro propio navegador para poder transferir la información entre el cliente, que en este caso es el Postman, y nuestro servidor, que vendría a ser nuestro Glassfish. Pero el protocolo que se tiene que utilizar para cuando esto tiene que llegar a ser implementado, siempre tenemos que exigir o por lo menos dejar documentación de que la recomendación de seguridad siempre es que se transfiera la información a través de un protocolo seguro. Y el protocolo seguro es el HTTPS. Entonces, ese es el punto número uno. ¿Qué es lo que te agrega este protocolo HTTPS? Se van encriptados la información entre el cliente y el emisor o entre el cliente y el servidor. El HTTPS incorpora un cifrado. Entonces, si en algún momento se llega a interceptar o alguien malicioso llega a interceptar tu información,
en teoría va a estar encriptada esa información, y al estar encriptado uno le da más trabajo a la persona que va a procurar desencriptar dicha información para poder corromper dicha información, o para poder utilizar información, o para robarnos directamente cierta información sensible para la empresa o para el usuario final. Entonces, ese es el primer punto de seguridad que tenemos que nosotros tener en cuenta a la hora de aplicar esta información. Entonces, eso por defecto ya va a ir encriptado. Nosotros ahora mismo, ¿qué hacemos? Nosotros estamos cargando en el Postman, estamos cargando la información y enviamos así en bruto. Si esa información algún software malicioso intercepta de nosotros en el transcurso del viaje desde el cliente al servidor, esa información va a estar ahí expuesta, va a estar totalmente visible. Si yo envío usuario Juan, clave 123, cuando se intercepta esa información va a estar ahí totalmente visible en formato en cadena sin encriptar, y esa información va a poder ser utilizada o modificada sin ningún problema. Entonces, ese es el primer punto de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Y a eso, o sea, no tenemos que conformarnos con con ese primer nivel de seguridad que nosotros vamos a exigir en su momento, sino que también tenemos que agregarle un mecanismo interno de seguridad para poder hacer un cruce de información. Siempre nosotros en este punto tenemos que ser lo más desconfiados posibles de la información que está viniendo, no de la información que está saliendo de nuestro servidor, porque la información nosotros, ¿dónde la vamos a tener? Nosotros somos los generadores de información. La información nosotros la vamos a tener en nuestro servidor de base de datos, o en nuestros archivos JSON, o en nuestros archivos de texto. En algún formato vamos a tener nosotros los datos del lado del servidor, del lado nuestro. Pero cuando nosotros, o cuando nos hacen una petición de información, lo que nosotros hacemos es, según el permiso que tenga, o que tengan, o según la información que nos estén pidiendo, lo que nosotros hacemos siempre es procesar esa petición, y la información la obtenemos de nuestra propia fuente de datos. Entonces, al ser nuestra propia fuente de datos, nosotros confiamos en la información que nosotros tenemos, o confiamos en los datos que nosotros en ese momento tenemos. Pero, ¿cuál es el punto donde nosotros tenemos que ser sumamente desconfiados? Cuando están viniendo otra vez esa información de parte del cliente. Porque de parte del cliente nosotros no podemos garantizar de que esa información sea la información correcta, o no, esa información no venga con alguna instrucción dañina, o haya sido interceptada por algún software y haya sido modificada, alterada esa información. Entonces, en ese punto es donde nosotros tenemos que ser sumamente desconfiados y cautelosos a la hora de volver a darle permisos para que pueda acceder a otra información, o para que pueda alterar alguna información de nuestro servidor de base de datos. Un ejemplo, yo tengo la SAT, por ejemplo, el Servicio Sanitario de Paraguay tiene su web service habilitado, que está disponible para todas las bocas de cobranza, para Aquipago, para Pago Express, para Documenta con su Practipago, creo que es el de Documenta. Bueno, que sí que tienen habilitado un RES para trabajar con las procesadoras, la boca de cobranza. Lo que facilita hoy en día que un usuario eh, con su número de ISAM, que es, vamos a decirle, la usa el mismo contexto de lo que usa la ANDE con el NIS. ¿Sí? Son dígitos únicos que están asociados a cuentas. Entonces, yo con mi número de ISAM me acerco a un Aquipago o a un Pago Express y quiero abonar una factura de la SAP. Entonces, en el momento en que la boca de cobranza, la empresa de Aquipago, que trabaja con Aquipago, le solicita a la SAP los datos de una cuenta, esa información
se extrae del servidor de la base de datos de la ESAP. Esa información viaja hasta, hasta la procesadora que fue la que realizó la petición. La procesadora le informa al cliente cuánto es su deuda y el cliente en ese momento abona. Entonces, cuando el cliente abona, la boca de cobranza lo que hace es envía nuevamente una petición con la información de confirmación de que la deuda de esa cuenta ha sido exonerada o ha sido abonada o algún caso en particular. Entonces, nosotros o el lado de nuestro web service lo que va a hacer es, tiene que agarrar esa información, verificar que los datos que están viniendo nuevamente de la boca de cobranza hayan sido los datos que nosotros enviamos y que no haya ningún tipo de alteración, no haya ningún dato sospechoso, para que nosotros podamos, del lado de nuestro REST, podamos tener la confianza de poder hacer un update de esa cuenta. Por ejemplo, esa cuenta tenía una deuda de 5 millones. Entonces, se registró el pago en la boca de cobranza y la boca de cobranza procede a informarnos a nosotros de que esa cuenta ha sido abonada. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En nuestro servidor de base de datos tenemos que confirmar ya el pago de esa deuda. Pero en ese momento nosotros no vamos a ver el dinero y eso no se está facturando del lado de la ESAP, sino que se está haciendo la facturación del lado de la boca de cobranza. O mejor dicho, se está recibiendo el pago del lado de la boca de cobranza. Lo único que nosotros haríamos es confirmar los datos de seguridad y hacer una actualización del lado de nuestro servidor de base de datos. Entonces, ese tipo de contextos existen varios, ¿verdad? O sea, ese es un ejemplo nada más, un ejemplo claro de lo sensible que puedes llegar a ser o de lo sensible que es el manejo de información para ciertos casos. Estamos hablando de una cuenta pequeña, pueden haber cuentas de mayor cantidad de volumen de dinero, pueden haber cuentas, en un día se pueden realizar N cantidad de pagos por cuenta. Entonces, la actualización de nuestro servidor de base de datos siempre tiene que ser después de hacer verificaciones de seguridad. Entonces, lo que nosotros tenemos que agregarle siempre a nuestro REST, aparte de trabajar con el protocolo o bajo el protocolo del HTTPS, es siempre agregar cierta información sensible que nosotros vamos a estar comparando luego. Por ejemplo, yo voy a tener una tabla de IPs habilitado. Entonces yo le voy a decir a la gente de las bocas de cobranza que me tienen que facilitar sí o sí el número de IP mediante el cual se va a estar haciendo las peticiones para las modificaciones de cuentas, por ejemplo, de datos de cuenta. Me tienen que facilitar el usuario con el cual van a estar realizando esas peticiones. Entonces, esa información yo la almaceno del lado de mi servidor de base de datos y relaciono con, con la empresa, con la boca de cobranza que está habilitada para hacer las peticiones. Entonces, cuando esa petición o esa empresa realice una petición, siempre yo tengo que capturar o tiene que venir dentro de la petición, tiene que venir, aparte de los datos que está pidiendo, tiene que venir yo tengo que capturar, mejor dicho, su número de IP y tengo que capturar su cuenta, su usuario, perdón. Entonces, con esa información yo verifico en tal empresa coincide el número de IP con el cual se está haciendo la petición, con la cual yo tengo guardado en la base de datos. Entonces, si el número de IP coincide, bueno, primer punto de seguridad ya está. Y el usuario que está realizando la petición es el mismo usuario habilitado que yo tengo registrado previamente. Si coincide nuevamente, perfecto. Entonces, esa información yo la confirmo y luego yo tengo que agregarle otra vez una generación de token de seguridad, que sería un token, sería el concepto de generar un valor único. Nosotros generamos ese valor único, no
vamos a decirle, no la empresa que me va a estar enviando los datos, sino nosotros servidores agarramos cierta información. Por ejemplo, agarramos el número de IP más el usuario, y esa información podemos utilizarla para poder hacer una encriptación de esa información y generar un valor nuevamente nosotros interno y generar un valor de referencia, un valor aleatorio. Eso a nivel de software se genera un valor aleatorio y a ese valor aleatorio se le da la denominación de token de seguridad, una llave de seguridad, y esa llave de seguridad se le agrega a la respuesta que se le va a estar dando al cliente. Entonces, el cliente, vayamos a nuestro ejemplo otra vez de la ESAP. Un usuario se acercó, quiere abonar su factura. En ese momento, la empresa solicita la información de X cliente, de X cuenta. Cuando la ESAP recepciona esa petición o cuando el RES va a recepcionar esa petición, lo primero que va a hacer es, va a agarrar, va a extraer de la cadena JSON que está viniendo, va a extraer el número de IP y va a extraer el usuario que está realizando esa petición. Va a verificar internamente en nuestra base si esos datos están habilitados previamente para poder solicitar información. Si esos usuarios, si esos datos no están registrados del lado de mi base, yo automáticamente ya le envío una respuesta diciendo datos inválidos, ¿verdad? Y si ellos actualizaron su número de IP y no me avisaron, bueno, entonces yo en ese momento tengo que, o sea, que ellos tendrían que informarnos previamente de que hubo un cambio de IP o algo así, para que nosotros podamos registrar nuevamente ese número de IP para que esté habilitado para eh, facilitarle los datos sensibles que es de la SAP. Porque no estamos hablando de cualquier tipo de información lo que nosotros le vamos a pasar. Le vamos a pasar información sensible de datos de cuentas con costos, con valores reales, con montos reales. Entonces, por eso es que eso es una política. Ustedes establecen la política, sí o sí, las bocas de cobranza que van a trabajar con la SAP tienen que facilitarnos los números de IP con los cuales van a estar realizando la petición. Entonces, nosotros el primer paso que hacemos, obtenemos esa información, verificamos. Cuando se verifica que son datos válidos, en ese momento agarramos esos datos. Podemos agarrar el número de IP, podemos agarrar el usuario y generamos con un valor aleatorio, generamos otro valor aleatorio, un token de seguridad. Ese token de seguridad lo almacenamos nosotros en nuestro servidor de base de datos. A ese token de seguridad ustedes le pueden poner un límite de tiempo, o sea, expira en 3 minutos o expira en 5 minutos. Si por algún motivo pasaron los 5 minutos y todavía no me hicieron la devolución de información, yo mato ese token y si vuelve después de ese lapso de tiempo, yo ya le digo token ha expirado o tiempo ha expirado. Entonces tiene que volver a solicitar para que se vuelva a generar otro token. Bueno, el punto es que esa información que nosotros previamente validamos, lo que hacemos es guardar en nuestro servidor de base de datos asociado a esa petición. Le devolvemos la información que previamente solicitó. Le devolvemos los datos de la cuenta más el saldo o más el monto total que debe esa cuenta. Pero ya se le envía con el token generado. Nosotros generamos el token, guardamos ese token dentro de nuestra base y a la información que se le da como respuesta se le anexa ese token. Se le envía a la procesadora, se le envía al cliente la respuesta. Nosotros cuando hacemos la mesa de desarrollo con los desarrolladores de la otra empresa que va a consumir nuestro API, nuestro REST, le decimos, una de las políticas de seguridad va a ser de que cuando ustedes nos realicen la petición de cierta información, nosotros internamente vamos a generar un token de seguridad y a la información que nos están solicitando le vamos a anexar este token de seguridad. Cuando ustedes nos van a devolver la información, sí o sí ya tiene que venir esa información con ese token de seguridad que nosotros le vamos a facilitar.
Si la información que está viniendo no tiene el token de seguridad, no se le da entrada a esa petición. ¿Por qué? Porque ahí estamos pasando uno de los niveles de seguridad, estamos queriendo sobrepasar uno de los niveles de seguridad. Entonces, nosotros generamos el token, guardamos el token y a la respuesta le anexamos ese token. La boca de cobranza confirma que se hizo el pago correspondiente y luego a nosotros nos tiene que volver a enviar la información de que se hizo el pago para que nosotros podamos actualizar esa cuenta de nuestra base. Pero cuando nos está viniendo nuevamente la petición de actualización, ya tiene que venir con el token que nosotros previamente le generamos. Entonces, cuando vuelve a venir la petición, lo que nosotros hacemos ya es preguntar primeramente si está viniendo con el token válido. Si viene ya con el token válido, lo que nosotros hacemos es confirmar de que esa petición es una petición válida. Y en ese momento nosotros tenemos la certeza para poder realizar el update del lado de nuestra base. Entonces, ese esquema de seguridad es muy utilizado. Es recomendable que siempre ustedes generen este tipo de claves de seguridad, de referencias de seguridad, tokens de seguridad, para que ustedes tengan una política establecida. Evidentemente, nosotros no decimos que con esto va a ser 100% inviolable. Nosotros lo que siempre tratamos de garantizar es de darle más trabajo, justamente de agregarle seguridad. Adelante, José. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? También para sumar un poquito, generalmente también cuando se genera ese token, se le agrega una clave secreta con la cual vos firmás ese token. ¿Qué te aseguras con eso? Que cuando te venga la petición con el token, vos verificás que ese token fue realmente emitido por tu servidor. Entonces, también generalmente se suele firmar los tokens con una clave privada o con una clave secreta. Entonces, vos te aseguras realmente que fue emitido por tu servidor. Claro, por eso les decía, ahora nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no estamos diciendo de que este esquema que vamos a mostrar es el único aplicado y la única forma de trabajar. Nosotros estamos estudiando o vamos a introducirnos al contexto de seguridad, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de seguridad existen N formas de aplicar seguridad. Entonces, el token es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, nosotros ahora vamos a demostrar cómo, por ejemplo, generar un valor aleatorio, un valor único y hacer ese traspaso de información ya enviando el token. Lo que dice el compañero José, evidentemente también es totalmente válido. Entonces, una vez que ustedes ya entiendan bien este contexto, entiendan por qué hay que hacer esto, para qué sirve, cuáles son los beneficios que nos da a nosotros. Entonces, a partir de ahí, ustedes seguramente van a poder hacer una investigación y esto va avanzando, gente, ¿verdad? Sabemos bien que esto no es que porque hoy se usa token, el día de mañana ya no puede haber otro mecanismo de seguridad que se le pueda aplicar. Y seguramente van a haber N cantidad de mecanismos de seguridad, porque mientras más sensible sea la información que uno tenga que trasladar de un lugar a otro, más seguridad nosotros tenemos que aplicarlo, porque hoy en día hay un montón de software malicioso y existen luego mucha competencia desleal entre empresas que tratan de obtener información, tratan de alterar información o de robar información. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ver el contexto, lo que es token, para qué usar ciertos beneficios y luego ustedes, según su necesidad, van a poder hacer más investigaciones, van a poder darle otro uso también, no necesariamente solamente cuando hay actualización de datos sensibles, seguramente también si ustedes quieren de repente aplicar ese token a otro tipo de desarrollo, también lo van a poder hacer, porque el token es, como les decía, es el contexto de seguridad nada más, es una técnica de seguridad, pero siempre ustedes eligen dónde aplicar dicha técnica.
Entonces, consulto. ¿Se va entendiendo, gente, de lo que estamos conversando? Si alguien tiene alguna consulta, si está un poco confuso, por favor, realicen nomás la pregunta y vamos a tratar de que quede bien claro primero la idea. Bueno, entonces la idea creo que ya está bien introducida. Se entiende bien cuál es la idea de esto, ¿verdad? Quedó claro, profesor. Bueno, bien, entonces vamos a pasar al desarrollo. Yo ya estuve preparando un esquema de generación de token y eso lo vamos a ver ahora. Voy a proceder a presentar mi pantalla. ¿Se está visualizando mi pantalla? Sí, perfecto, profe. Bien, excelente. Bueno, yo ya tengo mi Postman abierto y ya tengo mi servicio activo también. Nosotros habíamos desarrollado la sesión anterior, habíamos desarrollado nuestro pequeño o nuestro proyecto que estábamos teniendo, lo habíamos ya convertido a un proyecto REST y habíamos visto todo el esquema de seguridad, perdón, el esquema de petición de datos, ¿verdad? Entonces aquí está lo que yo les decía. Entonces, si yo esto ejecuto, vamos a ver si sigue vivo nuestro servicio. Ahí está, perfecto. Está respondiendo todavía nuestro servicio. Entonces, esta información, el primer punto que yo les decía, el primer nivel de seguridad que es lo mínimo que se tiene que hacer es no trabajar por el protocolo HTTP normal, sino que cuando vamos a hacer el traspaso de información o la envío y recepción de datos, de información mediante la cadena JSON, nosotros tenemos que hacerlo por el protocolo HTTPS. Entonces, utilizando ese protocolo, nosotros vamos a estar ya encriptando la información. Pero a ese nivel de seguridad dijimos que le vamos a agregar otro nivel que es la generación de unos tokens de seguridad internamente. Pero previo a agregar los tokens de seguridad, nosotros hablamos de que nosotros tenemos que tener cierta información para poder primeramente validar los datos o, perdón, para validar la petición de solicitud de información. Porque ¿cómo va a empezar el circuito, vamos a decirle? El circuito va a empezar cuando el cliente te solicita primeramente una información. En este caso, yo necesito obtener datos de menú sistema. Entonces, lo primero que va a hacer es me va a realizar una petición de solicitud de información. Entonces, en esa primera solicitud, el cliente todavía no va a tener el token generado, porque ese token recién se genera del lado del servidor cuando existe esta petición. Pero para poder ya brindarle esta información, nosotros dijimos que le tenemos que agregar ya unos datos válidos o el primer filtro, vamos a decirlo. Y el primer filtro sería que ellos siempre vengan anexados a la petición, venga anexado, por ejemplo, su número de IP más el usuario que va a estar realizando esa petición. Entonces, con esos dos datos, nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos comparar. Acá, en vez de localhost, evidentemente, ¿qué va a venir? Va a venir el número de IP con el cual se está realizando la petición. Entonces, nosotros extraemos esa información y comparamos. Entonces, ¿dónde esa información lo tendríamos que tener registrada? Lo tenemos que tener registrado a nivel de nuestra base de datos. A ver, nosotros estábamos trabajando con esta base de programación PRG3 2021. Y acá tenemos, evidentemente, este usuario va a quedar un poco cortito, ¿verdad? Porque acá nosotros siempre tenemos que tener una tabla de usuarios, pero
esta tabla de usuarios tiene que tener mínimamente la otra información que dijimos que íbamos a necesitar. ¿Qué información? El número de IP, el el usuario de la empresa que está realizando la petición, y también necesitamos saber el código de la empresa, ¿verdad? Porque acá las bocas de cobranza o le ponemos empresa o le ponemos clientes web service o clientes REST, porque finalmente todas esas empresas que van a estar solicitando o todos esos clientes que van a estar solicitando información van a ser empresas o van a ser personas que van a estar autorizadas para poder realizar esa petición. Entonces, previamente nosotros tenemos que tener registrado esos datos. Entonces, como yo estoy usando esta tabla para otro proyecto también, no voy a modificar nomás eso. Voy a crearme nomás uno que diga usuario -rex. Entonces, este va a tener también su propio ID, sería, va a tener su usuario, va a tener el número de IP, la clave primero. La clave también es muy importante mencionar de que cuando ellos nos facilitan qué usuario van a estar utilizando, nosotros somos los que le generamos la clave. Entonces nosotros usamos algún algoritmo interno que tengamos para generarle una clave única. Y esa clave única almacenamos nosotros y luego le facilitamos. Cuando vos realices una petición, vas a usar este usuario y vas a usar esta clave. Entonces, así como el concepto del token, somos nosotros lo que generamos, la clave también somos nosotros lo que vamos a generarle y luego le facilitamos a ellos. Después de la clave, ahí sí tendríamos el número de IP. Aparte del número de IP, le podemos agregar, siempre tenemos que controlar si ese usuario está activo o inactivo, le vamos a agregar siempre un estado. Y yo estoy acostumbrado a usar el booleano nada más para estos casos. Ustedes pueden usar otro tipo de datos, también no hay ningún problema. Y algunos casos también se le agrega una validez, un tiempo de validez a esos tokens. Entonces, me falta el token. Y la fecha y hora. Entonces, yo puedo... Este es el validez. Tendría que tener uno que sea creación. Cuando se crea el token se guarda evidentemente esa información. Y el otro sería la validez.
Entonces, en este punto de la validez, hay algunos que directamente lo hacen por sistema. Recuperan la fecha de la creación, fecha y hora de creación de ese token y comparan contra un algoritmo que está almacenado dentro de la base, dentro del sistema, dentro del REST. Y ese algoritmo evidentemente ya tiene que estar configurado para poder determinar si pasaron, no sé, 5 minutos. Entonces el REST ya le envía a una respuesta al cliente diciéndole tiempo ha caducado, por ejemplo, o datos fuera de tiempo, con el mensaje que ustedes quieran enviar. Otros directamente lo hacen así como yo estoy haciendo. ¿Verdad? Como siempre les digo, yo les estoy mostrando un ejemplo. Ustedes no tienen que pensar de que esta es la única manera de hacer. Ustedes después esto pueden adaptar según su necesidad. Pueden modificar, pueden mejorar, pueden encontrar alguna falencia y mejorar justamente. Esa es la idea. Entonces, con almacenar la fecha de validez también, evidentemente tiene que haber un cálculo entre la creación del token más el tiempo que va a tener de validez ese token, y esa información se guarda en la columna validez de token. Entonces, cuando venga nuevamente la petición con la información, lo primero que se hace es se verifica contra esta columna de validez de token si está todavía dentro del rango permitido. Si está dentro del tiempo permitido, bueno, se procede a realizar el siguiente paso, ¿verdad? Entonces, con estos datos, nosotros ya creo que tenemos ya como para hacer la demostración. Me faltó la información de a qué empresa va a estar, a qué cliente va a estar asociado este usuario. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, ID empresa. Y evidentemente lo voy a tener que tener seguramente en un momento una tabla de empresas para poder asociar a que toda esta información hace referencia a la empresa de Pago Express o a Documenta o a Pronet, que es la gente de Aquí Pago. Entonces, esa es una información anexada que previamente tenemos que tener. Bueno, entonces, ahora sí, tendríamos una tabla de usuarios REST ya con el número de IP y evidentemente con la clave que tiene que venir asociado a este usuario. Entonces, el siguiente paso es del lado de nuestro API REST. Nosotros tenemos que tener justamente la generación de ese token. A ver, nosotros tenemos ya una base. Tenemos un método útil. En este método útil, perdón, ahora solamente tenemos el getJSON. Ahora le vamos a agregar justamente un método que ya estaba yo probando, que es un método generar token. Este método generar token es un método de nativo Java que te genera un dato aleatorio de 30 bytes. Se puede variar, ustedes pueden poner más y esto encripta. Y esta información es la que yo preparé ya el año pasado. Esto viene del año pasado. Yo preparé para demostrar justamente este concepto del token, ¿verdad? Como yo les decía, aquí pueden haber combinaciones, ¿verdad? En vez de generarlo así, solamente este valor aleatorio, ustedes pueden agarrar y pueden concatenarle a esta generación, se le puede concatenar el número de IP y se le puede concatenar también el usuario que está realizando la petición. Entonces, el token iría un valor aleatorio más el número de IP más el usuario. Entonces, esos tres datos generaría un valor, un token único, una llave única. Esa llave es la que nosotros tenemos que actualizar en esta columna que dice token de la tabla usuario. Entonces, usuario REST no va a tener por el momento
Estoy usando. Ahí está. Entonces, ID1, usuario, evidentemente ahora le voy a poner así nada más. Una clave que evidentemente tampoco va a ser esta. Y un número de IP. Que tampoco va a ser esa, evidentemente. Esto va a estar activo. Pero la columna token, la columna creación de token y validez de token van a estar vacías. Y acá seguramente yo voy a tener un código de empresa. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuando está viniendo la primera petición es verificar este usuario contra esta clave, este número de IP. Si esta información está bien, en ese momento generaríamos el token y lo primero que tenemos que hacer es actualizar esta columna de token, actualizar la fecha de la creación del token y evidentemente también la columna de la validez, y es que le voy a agregar lo de la validez. Entonces, para hacer esta generación de token es lo que yo estaba preparando, generar token. Pues preparé esto en su momento. Entonces, este método que es nativo de Java, que genera un número aleatorio, lo voy a poner en mi útil. Ahí está. Entonces, cuando yo le invoque a generar token, vamos a tener que invocarle, perdón, cuando se realiza una petición, se le invoca a este generar token y este generar token por defecto ya nos devolvería un valor aleatorio. Ese valor aleatorio primero hacemos es la actualización. Bueno, como yo todavía creo que en mi ejemplo todavía no realicé la de usuarios, me tocaría realizar la de usuario para poder probar con el usuario dentro del modelo. Tengo un usuario detrás, no, pero este es el otro. Vamos a hacerlo rápido nada más. Como no tengo objeto empresa, le voy a poner así de empresa nomás. Después también es importante el número de IP. Y voy a poner una terminal el token. No sé si ya estamos utilizando ya este nivel, pero por si necesite ya voy a crearlo en ese punto. Bueno, entonces me falta agregar los set y los get.
realidad me equivoqué, no debería haber sido usuario. Bueno, pero igual vamos a usar. A este usuario vamos a implementar, o vamos a agregar, mejor dicho, este. No estaba pensando en agregarle, crear otro que sea solamente para verificar, tipo verificar usuario, ¿verdad? Pero sería crearnos clases solamente para uno o dos métodos, ¿verdad? Entonces no vale la pena. Directamente en este no le vamos a cargar. Nosotros como le pusimos base.base SQL. Y este tiene que tener un método que me va a devolver, que va a ser validar usuario. Y evidentemente este validar usuario tiene que trabajar con el DTO de usuario REST. Tiene que devolver un booleano. Lo primero que vamos a tener que agregarle es ese validar usuario. Bueno, no vamos a agregar, no vamos a codificar el agregar, el modificar y el eliminar porque eso ya es totalmente redundante ahora. Lo único que yo voy a hacer es tener el validar usuario. Empezar a agregar los inputs correspondientes. Preparar el query para el usuario REST. Donde el usuario sea igual y la clave y el token, no, el número de IP. Y evidentemente siempre el token del estado tiene que estar activo. Entonces, ¿qué información es la que yo voy a necesitar? Seguramente voy a necesitar, y el ID de empresa también.
Y voy a tener que asociar el ID también de la empresa. Bueno, entonces esas van a ser las condiciones primeras y voy a pedirle que me pase, que me devuelva el token. Tengo que realizar los seteos correspondientes. A ver, el primer valor es usuario, por ende este set int está mal acá. Este tiene que ser un set string. Esto va a venir de to.get usuario. El siguiente valor es la clave, entonces va a ser también set índice 2. Entonces va a ser de to.getCloud. El tercero es número de IP. El número de IP también pusimos string, índice 3. El estado ya le pusimos en forma dura y que sea true. Y ID de empresa que es un set int. Bueno, entonces, si existe un registro con esos datos, lo siguiente que yo tengo que hacer es, si llega hasta este validar usuario, se asume de que está viniendo una petición o se está pidiendo alguna petición utilizando estos datos. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos que invocarle al método util.getToken. Entonces, en este momento se tiene que generar el token para ese usuario. Y habiendo dicho esto, evidentemente después de haber confirmado de que esta información ya es válida, generamos el token y en ese momento tendremos que volver a actualizar nuestra información, que vendría a ser algo como esto: SQL es igual nuevamente, y ahí lo que tendría que hacer, tendría que preparar un update. Pero, ¿qué información voy a estar actualizando? Eh, Creo que Postgres generar un timestamp por defecto. Es para un ratito, vamos.
Creo que el no también era una función del Postgres. Ahí sí, esa es la función. Esta función lo que hace es, en el momento en que vos le invocas al select node, es una función que te recupera un timestamp, es fecha más hora. Entonces, en creación de token, nosotros tendríamos que ponerle, podemos probar acá antes de la ejecución. Tengo uno solo, así es que vas. Ah, token. Profe, ahí directamente podés eliminar las comillas y dejar el now como una función. Ya, y eso vamos a probar. No estaba recordando cómo era, pero ahí está. Perfecto, entonces con esto, si yo hago un select, yo voy a tener ya la fecha de la creación, fecha y hora de creación. Y luego lo que tenemos que hacer es ver una función para que le sume a esta fecha y hora de creación, que le sume el tiempo, ¿verdad? Eso va a ser tarea para el docente. O si ustedes quieren hacerlo, eso también no hay ningún problema. Bueno, el punto es que esto es lo siguiente que tendríamos que hacer. Cuando se solicita la petición, entonces te voy a quitar nomás para no complicarnos ahí en este momento en forma innecesaria. Tendría que llegar a este punto nuevamente. Y el Word, en otras palabras, tendría, como aquí ya hicimos toda esta validación, que podemos recuperar su ID. Y entonces aquí directamente actualizar en donde el ID sea igual al valor. No vuelvo a hacer todo, o sea, a lo que me refiero es que como yo aquí ya previamente validé toda la información que yo tenía que validar, entonces hacerlo esto nuevamente aquí sería en forma innecesaria. Debido a que esto, si todo va bien, me va a recuperar el identificador único. Entonces yo con ese identificador único nada más ya puedo estar trabajando en este nivel. Entonces acá lo que yo tendría que hacer es crearme un usuario, por ejemplo. Y eso voy a obtener de rs get int. Y está. Tendría que hacer nuevamente esto. Y tendría que setear el valor. El primer valor que me piden es el token. El token va a venir de aquí. Y el segundo, la fecha de creación ya está. Y aquí el tercero, perdón, el segundo sería el ID. Ahí está.
Ya sé, acá voy a necesitar, voy a necesitar sí o sí asignarle a una variable porque yo ese token que se generó voy a tener que recuperar en otro momento para poder enviarle, como les decía, tengo que enviarle eso como parte de la respuesta. Entonces voy a necesitar sí o sí tener una variable pública, perdón, una variable global. Y acá sería esto. Token es igual. En un solo momento se le invoca al generar token. Si yo varias veces le invoco, cada vez que le invoque, evidentemente me va a estar devolviendo un valor diferente. Entonces, primero lo que hago es generar el token, le asigno ese token generado a una variable, esa variable la utilizo para actualizar el token, perdón, para actualizar el token, y luego esa variable también es la que voy a utilizar para retornar ese token en algún lugar. Entonces, con eso ya tenemos que ejecutar nada más, siempre capsulamos en la verificación. Si esto es mayor que 0, evidentemente esto tiene que retornar. Y aquí no habíamos encapsulado. Aquí sí iniciamos transacción porque tenemos que hacer una update. Si no se pudo actualizar el token, evidentemente la operación tiene que ser cancelada y tiene que retornar falso. A ver, la parte de recuperar los datos del usuario. Como yo acá lo primero que hice fue verificar los datos de usuario, en este momento yo estos datos no voy a tener. Solamente el ID necesito, que es el que recupero aquí. Y esta información del token ya voy a tenerlo dentro de esta variable token. Y eso directamente entonces. Acá puedo instanciar mi usuario REST con el único fin de hacer esto. Después de que se haya validado la información del usuario, después de que se haya generado el token y se haya comprobado de que el token previamente fue actualizado a la columna, en ese momento genero el objeto del usuario RESTO y le agrego el token a su set token. Y evidentemente este es el que tengo que devolver desde todo esto. Pero este que devuelve, no, este devuelve booleano nada más. Bueno, entonces
como este me devuelve un booleano nada más, entonces a esta variable token le voy a agregar un get de token para que se pueda retornar ese dato. Me falta el email. Voy a tener un método público y ese método público va a ser de tipo string y este va a ser get. Okay. Y este que va a retornar el valor que tenga token en ese momento. Y si le quiero agregar otra vez más verificación, esto puede estar inicializado con vacío y antes de invocarle al get token preguntamos si el token está vacío. Solamente si no está vacío va a retornar y si no tiene que retornar un valor nulo. Mejor es que retorne un null y que rompa la transacción en ese momento del programa a que retorne un token inválido o un valor vacío. Entonces del otro lado yo voy a preguntar si la variable token es diferente que null. Entonces solamente si es diferente que null voy a asumir de que el token evidentemente obtuvo el dato que corresponde. Entonces, ¿cómo yo voy a garantizar eso? Porque si no está vacío es porque previamente se llegó hasta este nivel. Entonces, en este nivel se generó el token y se le asoció a ese valor. Entonces, este que estaba acá, que va a ser innecesario. Entonces, de esa manera, quedaría nuestro validador usuario. Este validador usuario, asumimos de que vamos a estar usando para todas las empresas que van a estar realizando las peticiones, todos los casos que van a estar realizando las peticiones. Entonces, vuelvo y repito, estos datos nosotros vamos a estar solicitándole al cliente y nosotros vamos a estar verificando. Una vez que se verifique que los datos sí tienen permisos para llegar hasta este nivel, vamos a estar generando el token. Ese token lo vamos a estar actualizando en ese momento a la columna del token del usuario, res. Actualizamos la fecha de creación, fecha y hora de creación, donde el código del usuario evidentemente sea el mismo que nosotros recuperamos aquí arriba. Después de haber actualizado el token, que todo haya estado bien, entonces nosotros en ese momento recién retornamos true. Y tenemos un método getToken que verifica previamente de que esto sí efectivamente tenga un valor diferente a vacío. Entonces con eso nosotros estamos terminando esta primera etapa de validar usuario. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que modificar nuestros DTO, porque, a ver, ¿cuál es el que nosotros estuvimos usando como ejemplo? Menú sistema. Vamos al de menú sistema. Vamos a menú sistema DTO. Dijimos que aparte de la información que está viniendo, que vamos a retornar, mejor dicho, nosotros, ¿qué le tenemos que hacer? Le tenemos que agregar un retorno. Ese retorno tiene que ser el token.
y evidentemente preparar su set token, y si por alguna eventualidad yo también le voy a preparar su set token. Entonces, a los DTO le agregamos siempre esta cuarta, en este caso, la cuarta variable que va a almacenar el dato del token. Y después ya es preparar un gestor que verifique justamente el token, que verifique que el token sea válido. Entonces, dentro del antes tenía luego uno que se llamaba gestor de token en el proyecto anterior. Token dado le había puesto este. Estoy mirando más mi proyecto anterior, y en el proyecto anterior yo creé luego un token DAO en donde tengo el método de verificar token, que es lo que ahora necesitamos hacer, y tengo otro método que le llamaba yo grabar token, que es lo mismo que nosotros hicimos ahora. Fíjense que acá inicia la transacción, acá está el generar token, y acá actualiza el, la columna token utilizando el IP, el usuario, la clave y el estado. Y luego a este valor le asociamos a un token de TO, que es, en otras palabras, lo mismo que hicimos. A ver, ¿dónde estaba mi? Acá. En este validar usuario, cuando se le invoca a validar usuario, nosotros verificamos todos los datos y ya generábamos el token, y luego ya grabábamos el token en la tabla de usuario res. Entonces lo que yo ahora necesito es tener un método para poder validar ese token, para poder verificar ese token. Y bueno, y voy a tener que crearme nomás el token DAO para, por más que ahora va a tener una sola función, un solo método, tal vez en algún momento se le agregue varios métodos al token. Entonces en ese momento sí conviene tener ya la estructura preparada para que él pueda crecer. Solo por ese motivo. Y bueno, entonces esta interfaz va a ser token DAO. No va a implementar SQL porque no vamos a hacer inter ni eso. Directamente este que va a tener un método que se va a llamar verificar token, que va a devolver booleano. Y por el momento solamente vamos a verificar el token.
Y eso vamos a... Agrego mi método constructor. Dentro del constructor ya sabemos que lo primero que hacemos es la instancia de la clase conexión. Aquí está el select, vamos a recuperar un ID siempre que exista el token. Ahora mismo preguntamos por el token, nomás no le preguntamos por la fecha de validez o por el tiempo de validez. Y en este momento nosotros retornamos solamente el string, nos creamos el objeto token. Bueno, entonces verificar el token. Si existe, retornamos true, y si no, generamos un método que no existe el token o token inválido, lo que ustedes quieren poner. Con eso ya tendríamos ya el método también para verificar cuando venga la petición, verificar el dato correspondiente. Entonces, a partir de ese momento, nosotros tendríamos que llegar hasta los controladores, hasta los REST, porque en esos lugares son los que nosotros tenemos que hacer esas verificaciones, que serían en estos lugares. En este caso nosotros tenemos uno solo, que es el de menú sistema, que fue el que hicimos la semana pasada. Entonces, ahora lo primero que yo tengo que hacer es prepararme uno que va a ser el de, vamos a simular el de usuario, ¿verdad? Vamos a preparar el de validar usuario. Que en teoría que nosotros tendríamos que tener luego su propio REST en algún momento para obtener ese dato del usuario. Entonces, este va a consumir un JSON y va a devolver un JSON también. Va a producir un JSON, pero también va a consumir un JSON. Yo también puedo hacer que envíe todo por el get nada más. Son maneras diferentes de trabajar. Que es el que no tenía que modificar.
cuando era JSON, trabajamos con el input string. Y este esquema que tengo que copiar. Siempre nosotros tenemos respuesta. Pero en este caso en particular, a ver, respuesta REST que tiene, tiene código y tiene mensaje. A este también le podemos agregarle uno solo, entonces, uno nuevo, entonces para reutilizar nada más esto. Que es justamente el token que se le va a estar enviando. Con la respuesta le podemos poner el token generado y le pasamos el token ahí. Volvemos aquí. Esto va a quedar así tal cual. Y a ver, el DTO, nosotros validar usuario, este tiene que ser el de usuario. Y evidentemente acá tenemos que tener la implementación del usuario REST. Entonces, entonces va a ser usuario dado punto y el único método que nosotros tenemos es validar usuario y esto tiene que evidentemente trabajar con el usuario de si usuario de TO es igual a true porque usuario de TO era el que verificaba los datos. Entonces nosotros ¿qué hacíamos? Era el mensaje operación exitosa. Entonces en este caso va a ser token generado en forma y a la respuesta punto set token sería usuario dado punto get token y se le retornaría la respuesta de TO en el mismo formato. Y si no fue exitoso esto, error durante la operación. Pero ahí fue. Entonces, esto es lo primero que va a estar en algún momento, ¿verdad? La primera vez que se haga la petición, tiene que llegar por este camino. Va a llegar por un método POST o puede llegar por un método GET, eso ya va a depender de ustedes, de política de trabajo de ustedes deciden eso. Va a
consumir un JSON y va a producir un JSON. Entonces va a llegar a esta petición, se crea el objeto para dar respuesta. Evidentemente se trabaja con los datos de usuario REST. Se le envía esos datos al validar usuario. Ya explicamos que el validar usuario va a tener su gestión y si todo va bien, se va a generar el token. Entonces, si usuario es igual a true, token generado en forma exitosa, y a la respuesta de TO se le preparó un método setToken para que se recupere ese token y se le asigne. Y luego esa respuesta se le envía al cliente. Entonces, el cliente en la siguiente petición que tenga ya tiene que agregar ese token. Entonces, vamos a suponer de que esto ya está funcionando y vamos a preparar el otro caso, ¿verdad? El caso de los get, por ejemplo, recuperar registro. Este es el que me va a recuperar un registro en particular. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esto yo no tengo que modificar en absoluto. Lo que yo tengo que hacer es encapsular esto. Solamente se va a enviar los registros modificados si es que ya está viniendo con el token válido. Entonces, yo acá arriba voy a usar ya una variable de token DAO implement, perdón, DAO nada más. Y en esta, en el que dice registro, lo primero que sí o sí tengo que hacer antes de hacer cualquier envío de datos y acá le vamos a tener que agregar un nuevo parámetro. Esa ya va a ser nuestra nueva política. La primera vez que se realiza la petición, se genera el token y a partir de ese momento se utiliza ese token. Entonces, aquí se encapsula. Si verificar token me devuelve true. Realizo la operación. Y este no tiene el de respuesta todavía. Esta vez. Y este va a ser token no válido.
Entonces, el esquema de seguridad va a estar compuesto de esta manera. En algún momento se va a obtener el token, se va a generar el token y se le envía el token al cliente. Y cuando el cliente vuelva a hacer una petición, en este caso nosotros vamos a usar el ejemplo del registro, que es el registro, lo primero que vamos a hacer es verificar si el token que está viniendo como el parámetro, si es un token válido. Si el token es válido, entonces en ese momento es como que nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa y le decimos adelante. Entonces en ese momento creamos la instancia del DAO y recuperamos la información correspondiente para este caso en particular. En este caso, en los demás casos que podrían ser para hacer el insertar o para hacer el modificar o para hacer el eliminar, sería lo mismo. Antes de hacer esta operación, antes tenemos que encapsularlo eso, así como lo hicimos aquí. Bueno, entonces vamos a probar, llegó el momento de probar esto. Lo vamos a enviar por post. Vamos a guardar y ahí me volvió a dar deploy. Y bueno, a ver, esto es. Duplicar. Teníamos que configurar que lo que íbamos a enviar era una aplicación JSON. Le íbamos a estar enviando una fila tipo JSON y ahí tendríamos que armar el JSON así como esto. Perfecto, pero acá tenemos que actualizar los datos, ¿verdad? Entonces tenemos que primeramente ver cómo están declarados los DTO para que la serialización de un JSON o un objeto no tenga ningún problema. Entonces eso, a ver, va a estar en usuario res. Acá está. En teoría es usuario. No le envío la ID porque son datos que evidentemente no voy a necesitar para este caso. Costa a costa de la cosa. Está bien, costa a costa. La siguiente información que tengo que enviarle es la clave. Este puse 1, 2, 3. La siguiente información que tengo que enviarle es número de IP. Y si mal no recuerdo puse 127.0.0.0.1. Ahí está. Bueno, entonces, realizando esa operación, me voy a fijar en mi tabla, mi usuario res. Fíjense que se creó hace rato lo que hicimos. Ahora
mi token es ese, usamos ese de ejemplo. Yo ahora voy a ejecutar y si todo está bien debería ya de actualizarnos la tabla de usuarios y nos debería devolver el token que se generó con estos datos. Pero acá tengo que actualizar todavía. Este no va a llegar a menú sistema, o perdón, va a llegar a menú sistema, pero va a llegar hasta justo sobre lo que no tiene que ser. Va a llegar hasta usuario lo que hicimos. Bueno, ahí le doy send. Tuve un problema posiblemente, error 500. Hubo un error de alguna variable o algo por el estilo, no pudo ser seteado. Vamos a ver acá en el usuario res null point línea 61. Este usuario de TO posiblemente no se pudo realizar la serialización del dato. Al no poder realizar la serialización, este usuario normalmente va a quedar con objeto nulo. Vamos a verificar nada más. Vamos a todo bien. Voy a poner la impresión en consola. Después creo que le facilite. Guardo. Y automáticamente se desarrolla. Limpio la consola y le vuelvo a hacer la petición. Ahora en consola sí. Y está facilitándole los datos. Costa Costa 1, 2, 3 y el número de IP. Voy a poner una impresión en consola a ver si están llegando hasta este punto. Probar más hasta qué punto está llegando.
Ya no entra aquí. Transacción le voy a mover solamente aquí. Cuando se va a hacer el update nada más se va a hacer la transacción. Y voy a imprimir. Y comienza. Quiero verificar cuál es el JSON, cómo es el JSON que está obteniendo. Por eso voy a imprimir en consola nada más eso, primeramente. Este es el JSON que está viniendo.
perdón. Yo le agregué ID de empresa también en mi consulta. Y eso no lo estoy pasando en mi JSON. Este ID de empresa, no lo estoy pasando. Porque uno era mi código de empresa. Uy. Vamos a ver si era eso nada más. Y sí, fíjense, eso nada más era. Fue una desatención mía nada más. Bueno, entonces ahí me dice ya token generado en forma exitosa y me devuelve este token. Entonces, al devolverme este token, yo tengo que verificar si ese token ya se actualizó. Acá está, ahí está la actualización. Entonces, las siguientes peticiones dijimos que lo que tiene que hacer es esto. Todo esto tiene que agregarme como un valor más. Entonces, creo que era el de registro único, registro menos sistema. Este era. Entonces, pero este era por get. Tenemos que preparar uno que sea por post. Vamos a duplicar. Vamos a ir así. Entonces, va a ir el ID, algo 5, y aquí tendría que ir el resultado de mi token. Eh, esto tendría que enviar ahí. Entonces, al hacer esta petición, tengo un problema otra vez. No me acuerdo si era registro. Vamos a verificar. No le cambié. Esto fue lo que yo hice para validar. Ya, perdón. No, era por get, yo me equivoqué.
Nosotros lo que hicimos fue agregarle nomás el token. Entonces tenemos que este valor que estamos teniendo aquí, tenemos que agregarle nomás a este que dice. Entonces este va a ser un parámetro más, token, y el valor ahí. Entonces este va por get, el ID y el token. Y ahí me recuperó el código 5. Si yo le paso, hago alguna modificación, lo que no valida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hicimos, mejor dicho? Nosotros primeramente le invocamos al validar usuario. El validar usuario verificó los datos que le pasamos. Si los datos estaban bien, actualizó la columna token y luego yo recuperé ese token. Ese token se le pasa al cliente para que el cliente en las siguientes peticiones ya incluya ese token en sus peticiones. Entonces, nosotros ya recuperamos el token de esta manera. Verificamos previamente que el token sea válido. Por eso nosotros encapsulamos todas esas operaciones. Encapsulamos previo a verificación del token. Solamente si tu token está bien, va a estar realizando la operación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es esta validación de su token. Tienen que siempre hacer antes de realizar la operación final, sea el insert, sea el update, o sea el delete. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el del insertar, va a ser después de haber hecho la serialización. Entonces, nosotros acuérdense que le agregamos un DTO de token. Solamente si esta operación es exitosa, y si no, ya sabemos que le vamos a estar dando una respuesta. Entonces, cuando es el insertar, el eliminar o el modificar, primero recuperamos, hacemos la serialización del DTO y luego verificamos con el get token, verificamos el token. Si esto está, si esto está positivo, si es verdadero, ya estamos seguros de que el token es el token que corresponde. Bien, entonces de esa manera es como tenemos que armar nosotros un contexto a nivel de seguridad, y eso es lo que ustedes también van a tener que replicar. Por eso yo quería ya esto mostrarle el día de hoy para que tengan el tiempo de empezar a replicar esto, porque esto seguramente a algunos le va a confundir, a otros no tanto, ¿verdad? Y tener toda esta semana de tiempo. El viernes nos estaremos conectando para las preguntas correspondientes. El sábado volveremos a explicar si es que es necesario. Y el día sábado ya voy a estar terminando de mostrar el otro esquema que era el de cabecera detalle, pero con la salvedad de que cabecera detalle no entra en el examen final. Solamente hasta este punto que estamos dando el día de hoy entra en el examen final. Por eso es que quería tomarme este tiempo, esta sesión completa, para explicarles paso a paso e ir mostrándoles el código paso a paso de tal manera que lo puedan replicar. ¿Tienen alguna consulta puntual sobre esto, sobre esta sesión, gente?
De mi parte, ninguna, profesor. Bueno, si alguien tiene alguna duda, por favor, no duden en escribirme, en comentar en el grupo. Yo en breve ya voy a levantar el proyecto a la plataforma para que lo puedan descargar y le voy a estar también compartiendo el link al compañero Miguel para que pueda compartir con ustedes de tal manera que tengan ya también el video de la grabación del día de hoy. Espero que puedan replicar esto, no solamente por el conocimiento que van a adquirir, sino más bien por la práctica también para su examen final. Vuelvo y repito, el examen final va a incluir hasta este punto, hasta la generación, la inclusión de la generación del token y la verificación previa a hacer el insert, el update y el delete. Sin más nada, les deseo que tengan un buen resto de jornada, les deseo que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima, gente. Hasta luego, profesor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Gracias, profe. Por nada. Hasta luego, profesor.